Escritores de todo el mundo luchan contra dictadores y autócratas, con palabras. Los libros te pueden volver a programar emocionalmente, cambiar tu actitud, hacerte partidario de cierta idea o inmune a la propaganda estatal. En todo el mundo, cientos de escritores están en la cárcel, son perseguidos o viven en el exilio. ¿Qué temen? ¿Mis palabras? ¿Cómo escriben tras ser amenazados o expulsados de sus países? Aunque tenga miedo, diré lo que tengo que decir. El miedo no me detendrá. Si dejo de escribir, me muero. Y no les daré el placer de verme muerta. También Salman Rushdie se niega a callar, incluso después de haber sido apuñalado. La lucha continúa. A veces basta un poema para enojar a los poderosos. O una entrevista. O como en el caso de Salman Rushdie, una novela. Los versos satánicos fueron concebidos como sátira, pero algunos los leyeron como blasfemia. Escribir puede ser una profesión de riesgo. Siempre nos llegan noticias de escritores, colegas escritores, amigos y periodistas de diferentes países que nos cuentan que están en peligro. Creo que la razón es que el mundo está decayendo. En muchos países, las políticas autoritarias están ganando popularidad y los poderes de la libertad de expresión se están debilitando. 803 escritores de China, Irán, Malaui, Turquía y otros países viven amenazados en sus lugares de origen o están en el exilio, según PEN International. Según su índice de libertad para escribir, 311 escritores estaban encarcelados en todo el mundo en 2022 y no se sabe cuántos han sido asesinados. ¿Por qué los escritores generan tanto miedo y tanto odio, especialmente entre los poderosos? Es extraño, porque los escritores no tienen ejércitos. Creo que los dictadores temen las versiones alternativas del mundo. Creo que una de las cosas que tienen los regímenes autoritarios es que quieren imponer su propia versión del mundo y excluir todas las demás y hacer que la gente tenga miedo de objetar. Y por supuesto, lo que ocurre es que los escritores, todos los escritores tienen su propia versión del mundo. Y eso a veces no es del agrado de la gente en el poder que intenta silenciarlos. Tras décadas de práctica, soy un general con rango de 5 estrellas de la escritura. Las profundas cicatrices que me causa escribir son medallas de honor. We pack missiles in our pens and grenades in our mouths and shoot our truths at the dictatorship. Las palabras son las armas de Stella Nyanzi, poeta y activista. Desde hace mucho tiempo es una de las más firmes críticas del presidente de Uganda, Yoweri Museveni, que llegó al poder en 1986 y gobierna el país con mano de hierro. I'm a rebel. Soy una rebelde. Me gusta la palabra rebelde. Me niego a ser reprimida, sometida y silenciada. Subdued and subjected and silenced. Uganda declaró su independencia en 1962. Pero, ¿es realmente libre? Museveni está en el poder desde 1986. Numerosas leyes coartan la libertad de expresión en el país. Los críticos sufren intimidación, secuestros y encarcelamiento. Uganda ha sido noticia recientemente por su nueva legislación contra la comunidad LGTBIQ+, que incluye penas de cárcel y muerte por homosexualidad agravada. Uganda también es uno de los países más pobres del mundo. Stella Nyanzi lleva años luchando contra la corrupción y por los derechos de los pobres, las mujeres y la comunidad LGBTQ+, y ha pagado un alto precio por su activismo. Junto a sus hijos, lleva casi 2 años exiliada en Alemania, a miles de kilómetros de su patria. Ya había sufrido suficiente persecución y cárcel.
Me habían insultado y amenazado. Habían perseguido mi auto, el de mis hijos. Habían registrado mi casa. Ya había sufrido suficiente persecución y acusaciones simplemente por criticar al gobierno. Me fui porque es demasiado peligroso para disidentes como yo permanecer en Uganda. ¿Por qué se arriesgó tanto? ¿Y por qué sigue escribiendo poemas cargados de ira sobre el presidente Museveni y la clase dirigente ugandesa, y publicándolos en Internet? Sinceramente tenía mucha rabia porque vivía en un país que me enfurecía. Creo que asumí el dolor de la gente y también era mi dolor. Una madre hambrienta cuyo estómago hace grr, grr, con 3 hijos cuyos estómagos también hacen grr, grr. No puede escribir un poema feliz sobre comida. Pero no solo la mueve la ira. Para Nyansi, escribir y tener miles de lectores significa mucho más. La escritura invita a detenerte y escuchar atentamente. ¿Dijo eso? ¿Escribió eso? ¿Por qué lo escribió? La escritura puede obtener diferentes respuestas. Pensemos juntos, discutamos. Te estoy convenciendo. Te niegas. Interactúo con tus ideas. Es un baile, son espadas. Espadas, sin duda, para Museveni, que considera sus palabras peligrosas porque movilizan a las masas y refuerzan las protestas. Tras llamar al presidente par de nalgas en un poema publicado en Facebook, Nyansi fue encarcelada por primera vez. Para ella fue también un triunfo. Hay un presidente en África, en un país llamado Uganda, al que una mujer llamó par de nalgas en una publicación en Facebook, y él la llevó a la cárcel. El mundo entero se reía de un hombre muy poderoso que vive en un país en el que la gente no puede reírse porque le teme. Así es el poder de la escritura. Invita a las masas a burlarse y reírse. Unas semanas más tarde fue liberada y poco después vuelta a encarcelar. Pasó 16 meses en una prisión de máxima seguridad, en pésimas condiciones. Durante ese tiempo, sus hijos y otros familiares recibieron amenazas. La vergüenza no te abandona. ¿Qué es un hogar si es demasiado peligroso para mi familia? ¿Quiero volver y convertirme en un peligro? Pero, ¿por qué debería ser peligroso mi hogar? ¿Solo porque escribo? Para Estela Nyansi, vivir en el exilio no significa callarse ni rendirse. Planea regresar a Uganda, quizá cuando sus hijos hayan crecido. Sabe que la lucha no ha terminado. Las palabras son las únicas vencedoras. El ataque a Salman Rushdie en agosto de 2022 tomó al mundo por sorpresa. La fetua promulgada contra el escritor 33 años antes casi había caído en el olvido. El mundo quedó conmocionado cuando Rushdie fue apuñalado y gravemente herido en una conferencia. En 1989, el líder supremo de Irán, el ayatolá Khomeini, había afirmado que Rushdie denigraba al profeta Mahoma en su novela Los versos satánicos. En todo el mundo se desencadenaron protestas. El traductor del libro al japonés, Hitoshi Igarashi, fue asesinado. En el intento de asesinato de 2022, Rushdie perdió un ojo y sufrió graves heridas. Un año después, estaba de gira y concediendo entrevistas. En Frankfurt recibió el Premio de la Paz de los libreros alemanes. Rushdie quería hablar de su última novela, Ciudad Victoria. Terminada antes del ataque, trata sobre un reino indio en el que todas las religiones están permitidas y las mujeres tienen casi igualdad de derechos, un alegato a favor de la libertad de expresión, una libertad que el propio Salman Rushdie representa. No me siento un símbolo, me siento un escritor en activo. Y no soy, ni mucho menos, el único escritor del mundo que ha sido amenazado o atacado.
Por desgracia, es un fenómeno que se repite a lo largo de la historia y no da señales de detenerse. Tenemos que combatirlo. Solo podemos seguir adelante. ¿Quién salvo los poetas hubiese podido romper ese círculo vicioso? ¿Quién salvo los poetas dominaba el lenguaje de la muerte y podía prometer a las personas la infinidad de la verdad en lugar de la inmensidad de la codicia? Turquía también tiene una larga historia de represión contra escritores, intelectuales y periodistas, contra quienes cuestionan la línea oficial y contra quienes no se dejan intimidar. Nací y crecí en Turquía. Es un lugar en el que no puedes permanecer fuera del círculo de la política, porque la política está en tu vida diaria, en tu calle, en tu casa. Eso te trae problemas en tu propio país y en otros lugares. Sönmez es kurdo. Fue detenido por primera vez cuando era un estudiante, en 1984, 4 años después del golpe de Estado en Turquía. Por aquel entonces, los militares metieron en la cárcel a 500.000 de personas. Muchas fueron torturadas. En 1996, la policía casi mata a golpes a Sönmez, que entonces trabajaba como abogado de derechos humanos. Huyó a Gran Bretaña y empezó a escribir. Sus libros se han traducido a más de 40 idiomas. Entretanto, Sönmez pasa temporadas en Turquía y ha sido testigo de la transformación de Erdoğan, de prometedor primer ministro en 2003 al presidente autocrático en la actualidad, una persona que no tolera ningún tipo de oposición. En 2013, las manifestaciones contra un proyecto de construcción en el popular Parque Gezi de Estambul se extendieron hasta convertirse en protestas a escala nacional. Erdoğan las sofocó brutalmente. En 2016, un golpe militar fallido provocó detenciones masivas. Miles de personas, incluidos escritores y periodistas, entraron en prisión por su presunto apoyo a la intentona. Siempre mienten y también ejercen una presión ilícita contra los grupos de la oposición, contra los intelectuales. Eso no es sorprendente. Oprimen al pueblo kurdo, a la gente de izquierdas, a las mujeres, a las personas LGBT, a los escritores. La democracia significa aceptar las diferencias en una sociedad y crear una esfera común, una esfera pública para todos. Pero los regímenes autoritarios odian esta idea. La novela Estambul, Estambul habla de los confines de la cárcel y de los sueños sin límites de los presos. Pero no es un libro político. Aún así, el autor recibió amenazas de muerte. El régimen de Erdoğan sigue sintiéndose amenazado por los escritores. ¿Y los escritores también sienten miedo? Por supuesto que tengo miedo, incluso si no temes por ti mismo, temes por tu familia, por tus seres queridos. Pero por otro lado, en ciertos lugares, en ciertos momentos, el miedo ya no es la prioridad. Creo que en Turquía la gente ha cruzado esa línea. Aunque tenga miedo, estoy dispuesto a decir lo que tengo que decir. Eso no me detendrá. Pero es una lucha desigual. Tanto poder contra un escritor, armado solo de palabras. ¿Qué sos, Nicaragua, para dolerme tanto? En Nicaragua, algunos escritores asumieron el poder tras la revolución de 1979. Los sandinistas pusieron fin a décadas de dictadura de la familia Somoza y Anastasio Somoza partió al exilio. La revolución prometía un cambio profundo y el fin de la corrupción, un socialismo humanista y educación para todos. Creo que parte de la energía y la belleza de la revolución provenían del hecho de que muchos artistas participaron de ella. La gente venía a Nicaragua y admiraba lo que estábamos haciendo. La campaña de alfabetización, por ejemplo. Teníamos esa energía que hizo que la gente se enamorara de la revolución. Gioconda Belli, aquí, junto al sacerdote y poeta Ernesto Cardenal, se había unido al Frente Sandinista de Liberación Nacional en 1970.
Por entonces ya había publicado sus primeros poemas y vivía en el exilio tras haber sido condenada a la cárcel por Somoza. Con la victoria sandinista, regresó a Nicaragua. Aunque no estemos juntos, te lo juro. Fuerte, Yoconda. No pasará. Fue una época esperanzadora. Su novela de 1988, La mujer habitada, se basa en una experiencia de lucha revolucionaria. También es un relato de empoderamiento. Se convirtió en un libro de culto para toda una generación. Mientras tanto, Daniel Ortega fue elegido presidente de Nicaragua y el escritor Sergio Ramírez, aquí a la izquierda, vicepresidente. El poeta y religioso Ernesto Cardenal Martínez fue ministro de Cultura. Pero no hubo paz en Nicaragua. Los contrarrevolucionarios, insurgentes, armados de derecha, emprendieron violentas acciones, hasta que en 1990 una coalición antisandinista moderada ganó las elecciones. Y 16 años más tarde, y luego de 3 intentos, Ortega volvió al poder, decidido a aferrarse a él junto con su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo. Por entonces, Yoconda Belli y otros antiguos camaradas ya se habían distanciado de él. Queríamos más democracia dentro del sandinismo. Queríamos acabar con la violencia y queríamos cambiar y modernizar el partido. Él se negó a todo eso. En 2018, los nicaragüenses protestaron contra el presidente y sus políticas. La respuesta fue brutal. Cientos de personas murieron y muchos críticos fueron encarcelados. Nicaragua reprimida por Ortega, otrora guerrillero revolucionario. Las manifestaciones civiles no están permitidas ahora en Nicaragua. No se puede protestar. No se nos permite salir a la calle. Incluso se prohibieron las procesiones religiosas porque tienen miedo de que la gente salga a la calle. Lo controlan todo y por eso es muy difícil que la gente se organice para cambiar las cosas. Así que no sé qué va a pasar. Desde 2021, Yoconda Belli vive en el exilio con su marido. Sus amigos le habían aconsejado no volver de un viaje tras una oleada de detenciones de innumerables críticos del régimen. Y luego las cosas empeoraron aún más. En febrero de 2023, el gobierno de Ortega despojó de su ciudadanía a 300 opositores y confiscó sus propiedades. Yoconda Belli estaba entre ellos, junto con el escritor exiliado Sergio Ramírez. Es como si destrozaran tu vida, tus recuerdos. Se apoderan de lo más íntimo que se tiene en la vida, que es el lugar donde uno vivió durante muchísimos años. Eso es lo que están haciendo. Me siento devastada. Pero Yoconda Belli no se rinde, porque sigue creyendo en el poder de las palabras, sus palabras. Creo que las palabras son poderosas. Los dictadores le tienen mucho miedo a la libertad de expresión. Nosotros tenemos la palabra, un foro y gente que nos escucha. También contamos con proyección internacional para contar lo que pasa en Nicaragua, y eso no les gusta. Dios mío, qué precioso mundo arruinamos. La mañana del 24 de febrero de 2022, Dmitry Gluhovsky supo que su vida cambiaría para siempre. Las tropas rusas invadieron Ucrania. Era el comienzo de la actual guerra. Fue el momento de la verdad para mí. Hasta entonces las críticas que había expresado habían sido intrascendentes, sin consecuencias significativas. Esta vez sería diferente. Probablemente no podría volver a Rusia. Perdería todo lo que poseía allí y todo iría a peor. La situación empeoró, aunque Gluhovsky abandonó Rusia inmediatamente. Ahora vive en el exilio, en algún lugar de Europa.
El año pasado me declararon agente extranjero. Los periodistas también son considerados agentes extranjeros. Así avanza la represión legal. Ahora se avecinan leyes más estrictas y cualquiera que difunda mensajes de agentes extranjeros tendrá que responder por ello. En agosto de 2023, Gluchovsky fue condenado en ausencia a 8 años de prisión. En los últimos años, el presidente ruso Vladimir Putin ha encerrado a casi todos sus opositores. El ejemplo más famoso es el de Alexei Navalny, cuyo encarcelamiento es prolongado una y otra vez con nuevos juicios y condenas. Dmitry Gluchovsky es conocido en Rusia y en el resto del mundo. Su novela distópica Metro 2033 fue un éxito mundial de ventas en 2007. Moscú está destruida tras una guerra nuclear. Los supervivientes moran bajo tierra en los túneles del metro. El libro es ya una obra de culto e inspiró varios videojuegos de gran éxito. Le siguieron otras 2 novelas más. Mientras que Artyom, el protagonista, luchaba inicialmente contra mutantes, más adelante lucha contra su propio pueblo. Comunistas contra nazis, las viejas trincheras ideológicas. Para Gluchovsky, el tercer volumen, Metro 2035, publicado en 2015, es un manifiesto político. Escribí Metro 2035 tras la anexión rusa de Crimea. Observé a la sociedad rusa y cómo respondía. Cuando Vladimir Putin invadió Crimea en 2014, el régimen empezó a crear una maquinaria propagandística para convencer a los rusos de que existe una guerra eterna y existencial entre Rusia y Occidente, y que los valores del pueblo ruso son totalmente opuestos a los decadentes valores occidentales. Gluchovsky fue uno de los primeros críticos de Vladimir Putin, elegido presidente de la Federación Rusa en 2000. 23 años más tarde, Putin sigue en el cargo, con una interrupción entre 2008 y 2012, cuando fue primer ministro. Según Gluchovsky, Putin transformó Rusia en una dictadura, y bajo su mandato estallaron varios conflictos con antiguas repúblicas soviéticas. Como escritor de novelas distópicas, en un primer momento Gluchovsky no tuvo problemas, pero en 2022, con la guerra de Ucrania, eso cambió. Cualquier tipo de crítica al respecto fue prohibida. Eso no detuvo a Gluchovsky, que protestó contra la invasión rusa en entrevistas y redes sociales. Según él, el Estado puede impedir la venta de libros, pero no su distribución por Internet. Puedes difundir tus mensajes, libros, historias, novelas en Internet de forma gratuita, sin necesidad de aprobación ni apoyo del Estado. ¿Hay alguna posibilidad de que la sociedad se defienda contra la represión del aparato totalitario de Putin? Gluchovsky es escéptico. Su esperanza reside en la generación más joven, que hace tiempo que se despidió de los sueños de grandeza de los mayores. Lo que es muy importante para mí, y observé con mis propios ojos, es el nacimiento de una generación que piensa de forma muy global, que es amistosa con Occidente, abierta a la integración y aceptación de los valores globales. Gluchovsky cree que habrá esperanza para Rusia cuando las viejas generaciones se retiren. Los dictadores pueden intimidar a escritores y poetas, perseguirlos y agredirlos, pero no pueden silenciarlos. A pesar de la opresión por parte de los regímenes autoritarios, que luchan contra el poder de los escritores, que no se dejan doblegar, seguimos siendo más fuertes y creo que venceremos. Todos los intentos de modernizar la sociedad rusa se han inspirado en la cultura política y social europea. Estoy convencido de que es ahí donde reside el futuro de Rusia. Lo que los escritores pueden hacer y hacen es articular el increíble dolor que mucha gente siente en estos momentos.
hacer que el mundo sea consciente de ello. Eso están haciendo los escritores de todo el mundo. Mis palabras permanecerán, incluso cuando muera. Cuando estaba en la cárcel escribí en los muros. Estaba en régimen de aislamiento. Me habían esposado y estaba desnuda. Pensé, ¿qué se piensa esta gente? Así que utilicé las esposas para escribir en las paredes de la celda de aislamiento. Mi sueño es volver a un país que sea libre, donde estos tiranos ya no estén en el poder y donde podamos empezar a reconstruir y crear un sistema que respete los derechos humanos. Escritores y escritoras que no renuncian a sus sueños, palabras que permanecen. Y eso, claro, asusta a los dictadores. Pero los dictadores desaparecen. Las ideas y palabras prevalecen.